Grabar. Bueno, pues nuevamente, bienvenidos a estas sesiones de estudio. Comenzamos pues, con la parte general, ¿no? Comentarles que son ponencias gratuitas con fines educativos, ¿no? Se asume la libertad de pensamiento. Los ponentes tienen absoluta libertad de cátedra, ¿no? Ninguna aseveración de los ponentes implica una postura empresarial, colectiva o gremial. En caso de desear mantener su privacidad, se deberá mantener apagada su cámara, aunque por supuesto se recomienda prenderla, ¿no? En caso de que vayan a participar, justo para que se pueda tener esa identificación con el ponente. Bueno, hecha esta aclaración, comenzamos con, voy a hacer el currículum, no voy a indicar aquí el currículum de Pablo Gutiérrez, ¿no? Pablo Gutiérrez de la Pesa es un abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en la Administración de Empresas por el IPADE. Es socio director de O'Gorman & Hagerman, despacho especializado en Derecho Agrario, Inmobiliario y Proyectos de Infraestructura. En el sector privado, asesora a empresas como Grupo México, Constellation Brands y Of the Energy en la compra y regularización de tierras. En el sector público, ha trabajado con la SST en la liberación de derechos de vía, con el Cenegas en el manual para auditar derechos inmobiliarios transferidos por Pemex y con la Secretaría de Economía como perito en Derecho Agrario en un arbitraje internacional. Sin más, por el momento, pues te cedo la palabra, Pablo. Tuyos. Gracias, Ángel. Mil gracias, Ángel. Pues bueno, yo preparé una presentación. Me pidió Ángel que hablara sobre los contratos inmobiliarios para el sector energético. Y un poco lo que les quiero platicar, bueno, un poco la agenda. Si alguien tiene cualquier duda o comentario, pues avíseme, ¿no? Quiero dedicar este tiempo a 4 temas, ¿no? Primero, una introducción y algunas complejidades del sistema o por qué luego los temas se complican. Segundo, pues describir el proceso que hacemos, ¿no? Primero, la investigación auditiva, cuestiones legales, físicas y sociales. Tercero, lo que nosotros llamamos implementación, ¿no? Que es propiamente la negociación y firma de contratos inmobiliarios. Y 4, algunas sugerencias. En algún momento, si algo no es claro o tiene alguna duda, interrúmpanme y tal cual, ¿no? Parte de entre otras razones, por estas que identifico aquí, ¿no? Primero, en México hay municipal, ¿no? Dentro de cada una de estas niveles hay tipos de bienes, ¿no? Y luego hay cualquier cantidad de leyes especiales, ¿no? Entonces, pues hay una regulación enorme en relación con la propiedad pública, ¿no? Y lo que se puede o no se puede hacer en distintos terrenos, pues depende del tipo de bien, ¿no? Y aquí hablas pues, de SOFEMAT, de aguas nacionales, del espacio aéreo, de pues, los minerales, por ejemplo, hidrocarburos, tema ferroviario, ¿no? Todos los bienes, digamos, hay bienes de uso común, hay bienes de uso destinados a un servicio público y hay bienes propios, ¿no? Y cada uno tiene su régimen especial. Hay una ley marco, digamos, que es la ley de bienes nacionales, y luego hay leyes específicas para cada tipo de bien y reglamentos, etcétera. Entonces, el universo de la regulación es muy amplio solo para la propiedad pública, ¿no? Luego viene la propiedad social, igual, aunque es una sola ley agraria, regula básicamente 3 grandes grupos de núcleos agrarios, que son ejidos, comunidades y colonias agrícolas y ganaderas, que es como un tipo ahí especial y raro, pero que también se equipara.
Y luego, pues las tierras de los ejidos y las comunidades tienen o pueden tener un destino específico. Los 3 generales son uso común, tierras de uso común, tierras parceladas y tierras de asentamientos humanos. Cada una de estas tierras, o por tipo de núcleo y por destino, la regulación es distinta y los derechos son distintos. Y luego, la propiedad pública, bueno, las leyes son a nivel federal y estatal. La propiedad social es una sola ley federal. Y en propiedad privada hay 32 entidades federativas y cada una tiene su propio sistema. Entonces, con sus propias reglas, instituciones, autoridades, etc. Y todos estos regímenes no están, digamos, conciliados entre sí. Cada uno vive por separado, tiene sus propias reglas, su propia regulación, sus propias instituciones, incluso sus propios tribunales, lo cual hace pues, algo complejo. Y el hecho de, por ejemplo, que haya un terreno privado inscrito en el registro público de un estado, no excluye que ese mismo terreno también esté inscrito como propiedad social de un ejido. Entonces, pues eso le suma mucha complejidad al sistema. El segundo tema que le agrega mucha complejidad es las modalidades y limitaciones a la propiedad, digamos, ¿no? Y esto me refiero a toda la regulación que hay alrededor de, por ejemplo, pues las actividades específicas a realizar, ¿no? Ustedes, los que están en la industria, pues está la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos que regulan específicamente lo que se puede hacer en terrenos en relación con cada una de estas industrias, ¿no? Incluso por el tipo de actividad ya más específica, pues hay de pronto normas diferentes, ¿no? Pero lo mismo hay, pues está la ley minera, lo mismo está la ley del servicio de transporte ferroviario, etcétera, ¿no? Cada tipo de actividad tiene su cierta regulación. Luego hay pues, temas de uso de suelo, temas ambientales, temas culturales, que por esto me refiero a temas con el INAH y con el INBA, temas sociales, ¿no? Que ahora en estas 2 leyes pues se agrega la obligación de hacer la evaluación de impacto social y luego pues, lo de la consulta indígena, que eso ya estaba previsto, y temas de cruzamientos y afectaciones, ¿no? Todo esto pues va haciendo como un escenario muy complejo en el desarrollo de proyectos, ¿no? Cruzamientos y afectaciones, pues, a infraestructura diversa, a carreteras, a ductos, a líneas de transmisión y a otra infraestructura que de pronto está sobre un terreno y que se debe respetar y tal, y se deben de obtener permisos, etc. Otro tema que le agrega mucha complejidad y que nosotros nos encontramos todos los días es que hay muchos problemas de acceso y falta de información, ¿no? Por ejemplo, el Registro Agrario Nacional funciona, ahí tiene oficinas centrales en la Ciudad de México y tiene delegaciones en los estados. Aunque es un solo registro, la realidad es que los expedientes o la información a veces tienen algunos documentos en la delegación, a veces los mandan a oficinas centrales para digitalizar, incluso en las delegaciones tienen los documentos en distintas áreas. Entonces, pues, está la carpeta básica, la carpeta agraria, luego documentos de elección de órganos, contratos, y todos están en distintas áreas, y luego cambia la gente, y luego los pides y no los encuentran, y luego pues, te dan información inexacta, ¿no? Es común, pues, nos ha tocado constancias de vigencia de derechos, pues una te dice una cosa y luego resulta que la historia no es exactamente como la pusieron, y entonces, pues, ¿no? Tiene sus retos conocer y tener toda la información completa de los ejidos. Luego está el Archivo General Agrario, que digamos que tiene los documentos antecedentes a las acciones de dotación. O sea, en el RAN está desde el decreto de dotación de un ejido, de restitución, digamos, desde el documento constitutivo hacia adelante. Y en el Archivo General Agrario normalmente están los documentos hacia atrás, que cuando hay conflictos, cuando no está claro qué tierras son del ejido, pues a veces son importantes. Igual, sobre todo a partir del temblor, han tenido muchos problemas en entregar información, se tardan mucho, etcétera. Entonces luego, pues tiene sus retos. Otro tema que es un problema muy serio es que si bien el RAN, por ejemplo, sí tiene integrado los documentos de catastro y de propiedad, la cartografía con la propiedad, y eso hace más fácil identificar qué terreno es de quién. Pero en cambio, en propiedad privada, lo normal, aunque hay algunos estados que ya han venido uniendo, lo normal es que
el registro público de la propiedad y el catastro estén separados. En el registro público se inscriben solo documentos de propiedad y hay un sistema que viene de Europa en donde se inscriben, digamos, escrituras y una tras otra, ¿no? Pero nunca hubo un plano original que comprenda todos los terrenos y entonces pues se van inscribiendo documentos uno tras otro al origen, que a veces pues, llegas a 1910, pero hay veces que llegas a 1980 y hay veces que son títulos más recientes. Y entonces no hay un sistema, y menos aplicado a nivel nacional, en donde se excluya la inscripción de títulos duplicados o que de alguna forma te diga, oye, ojo que este terreno hay un conflicto o hay dos títulos. Perfectamente pueden estar inscritos 2, 3 o más títulos en folios distintos que se refieran al mismo terreno. Y luego tienes el catastro, que el catastro en realidad es una oficina de recaudación de impuestos que para empezar, la información no es pública, entonces no puedes pedir al catastro y dame los terrenos y de quién son, ¿no? Y entonces o la consigues de manera económica o no te la dan, o la consigues del propietario, lo que hace muy difícil hacer las auditorías. Pero luego lo que es más grave es que en la mayor parte de los terrenos rurales el catastro no tiene información. Y eso por muchas razones, pero sobre todo pues en municipios con poca estructura, pues tienden a no dejar la información, ¿no? Cada cambio de gobierno, y entonces pues llegas con el catastro y no tienen mapeada la propiedad en zonas rurales. Y eso pues porque no, lo normal es que les dejen muy poco dinero, y entonces, o son ranchos de gente con mucho poder o políticos que no quieren que se sepa o que no quieren que les estén cobrando y entonces no tienen la información. Otro reto, por ejemplo, en tema de acceso a la información, y nosotros, Ángel, le tocó mucho en el despacho, cuando presenta solicitudes de información a SEDATU, al INA, al INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, etcétera, muchas de estas dependencias, Pemex, no te dan información. O sea, SEDATU, por ejemplo, en la parte que pues, SEDATU es responsable de administrar los terrenos baldíos y nacionales, en lugar de decirte, desde mi punto de vista, te debería de decir, oye, ese terreno no lo tengo registrado como baldío nacional. Como no quieren nunca comprometerse, más bien te dicen, oye, pues no te puedo decir, más bien tú dime si es propiedad privada. Y entonces no te dan información. Cuando vas con el INA, lo mismo, en lugar de decirte, oye, si hay un monumento arqueológico, histórico, artístico, o monumento arqueológico, histórico, te dicen lo artístico y cultural es con Lima. Te dicen, hijo, no, acredítame que tienes personalidad y tiene que venir el propietario a preguntarme. Y además, pues luego tenemos que hacer una visita para identificar y toda la información que te dan la dejan sujeta a que en realidad no aparezcan, pero no tienen registro de muchas zonas. Y lo mismo en pueblos indígenas. Toda la información que te proporcionan pues es simplemente para fines informativos, pero no es concluyente, no hay un registro oficial, entonces pues, se queda abierto a que físicamente exista alguna otra comunidad que pueda caracterizarse como indígena o que se autoascriba como indígena. Entonces, y luego, pues digo, tienes Conagua, etcétera, y entonces tienes información que es de difícil acceso, a veces no existe, a veces está desagregada, a veces te la proporcionan en distintos medios, etcétera. Entonces es un verdadero reto conseguirla. Y luego, por ejemplo, en terrenos propiedad privada, pues que siempre es recomendable hacer el estudio hacia atrás, como de tracto sucesivo, pues de pronto no es tan sencillo conseguir los documentos anteriores, ¿no? Porque de pronto ya no existen, de pronto o el registro solo tienen algunos datos, y cuando vas al Archivo General de Notarías, pues no los encuentran, ¿no? Y se vuelve un trabajo como muy engorroso. Entonces, pues eso es un tema que le suma. Y luego, pues que te encuentras situaciones irregulares de todo tipo. Aquí marco algunas, ¿no? Por ejemplo, en ejidos y comunidades hay muchos que no están certificados, ¿no? En realidad están certificados el 98%, pero bueno, hay un buen porcentaje que no están certificados, que esto lo que significa es que no tienen
planos, digamos, en coordenadas UTM, aprobados bajo el PROCEDE, este programa que hicieron del 92 como al 2000 y tantos, que lo hizo Salinas precisamente para regularizar y certificar los ejidos, porque, digamos, desde que inició el reparto agrario, pues, por ahí de 1915, se constituyeron miles de ejidos, se les dotaron tierras, en las resoluciones presidenciales venían los beneficiados, pero luego caminaron los ejidos y aunque sí tenían algo de control, pues la realidad es que pasados los años, pues ya habían cambiado los ejidatarios, las tierras, pues sí había planos, sí había trabajos técnicos, pero no eran con las herramientas actuales. Entonces hicieron un trabajo muy importante junto con el INEGI para ir y medir los ejidos, ver qué tierras tenían, identificar qué era parcela, qué era uso común, qué era asentamiento humano, y realmente fue una labor muy buena porque fue lo que logró que hoy tengamos al grueso de los ejidos pues con planos y que puedas saber dónde están, ¿no? Y a partir de eso, pues trabajar con ellos. Pero sí existen algunos núcleos agrarios no certificados, entonces, y nos ha pasado varias veces que te llegan con títulos de propiedad inscritos, ¿no? Con orígenes muy malos, porque son de informaciones ad perpetuum muy recientes o que no tienen realmente una historia larga, y conforme vas investigando, pues identificas que eso realmente es de una colonia agrícola o ganadera, que es de una comunidad agraria, que es de un ejido no certificado, y puede ser que no está certificado porque está en conflicto con otro ejido, con otra comunidad, porque no quisieron certificarse por un tema de cacicazgo local, o por no estar, o por luego ideologías, ¿no? De estar en contra del gobierno y tal, y entonces son ejidos con los que es mucho más difícil trabajar, porque ni siquiera tienen sus documentos inscritos en el RAN, no tienen certeza de quiénes son los miembros del comisariado, no tienen certeza de quiénes son ejidatarios, dónde están sus tierras, etcétera, ¿no? Pero si no lo identificas, pues es un problema. Luego te tocan ejidos que ya no tienen órganos de representación y vigilancia, ¿no? En el norte del país hay muchos que ya físicamente pues ya no operan, ya los ejidatarios no están, ya vendieron sus tierras y simplemente lo dejaron ahí, lo vendieron irregularmente y ya no se reúnen y no tienen órganos de representación y vigilancia o no inscribieron a los que tenían o no convocaron como debían. Esta era una labor a la que se dedicaba mucho la Procuraduría Agraria, pero de pronto pues lo rebasa y te encuentras a muchos ejidos que no tienen comisariado ejidal y entonces por más que llegues a un acuerdo no puedes firmar y no puedes inscribir. Otro problema muy común es que te toquen ejidos con padrones sin actualizar, que hace que no sea viable celebrar asambleas de formales especiales que ahora para el sector energético, pues la ley exige que se celebren, y entonces pues no sé, Ángel, te tocó en ese asunto en Nayarit, que no tienes un padrón donde aparecen 500 y tantos ejidatarios y físicamente pues van 100 y quizá pues ya se murieron 150 y otros 150 ya vendieron sus derechos y otros tantos se fueron de migrantes y ya no les interesa. Y entonces tienes un padrón que no se puede, un ejido con el que no se puede trabajar, ¿no? Ese son como los temas que encontramos. Y bueno, y luego hay temas en litigio, ¿no? Que ejidos que pues, están peleando el reconocimiento de ciertas tierras o que no se ponen de acuerdo entre ellos o que hay dos grupos encontrados, etc. Otro tema muy común es pues que no puedas localizar a los propietarios de los terrenos, ¿no? Que ya sea porque son migrantes, porque están ausentes o desaparecidos, gente fallecida, que hay conflictos sociales, ¿no? O que han ido a otros lugares o que no quieren que sepan dónde están, etcétera. Y entonces, pues tienes un propietario registral, pero luego físicamente pues hay alguien más y eso dificulta mucho pues, celebrar los contratos. Y luego, pues, como en forma general, pues hay títulos viciados, ventas informales, notificaciones irregulares, y bueno, documentos falsos, ¿no? Y cualquier cosa que se puedan imaginar, ¿no? Viciados, oye, pues de pronto hay títulos que si te vas al antecedente registral, en la Ciudad de México
los notarios, pues la mayoría son muy serios y son muy buenos, pero la verdad es que en varios estados, pues, las notarías son medio un hueso político que regalan los gobernadores muchas veces cuando se van a ir y luego no están preparados ni tienen los elementos para trabajar y entonces hacen pues, muchas cosas que no deberían y no cuidan muchas cosas y lo mismo con los registros y entonces te encuentras con documentos, ¿no? De pronto de un predio a otro, digamos de una venta a otra, si te vas hacia atrás, pues el terreno crece al doble o al triple o era de una sucesión o de 3 personas y resulta que vendió una sola y así le inscribieron, ¿no? Y que se brincan, ¿no? Y entonces, pues ese título tiene un vicio que al final te puede venir a perseguir. Y en temas agrarios ni se diga, ¿no? De pronto, pues derechos del tanto no respetados, que no se hicieron las notificaciones, que hay posesionarios, etcétera, que luego pues, te vienen a perseguir. Luego, pues hay ventas informales, ¿no? Es muy común en que vayas a campo y primero investigas y dices, oye, el titular registral es esta persona, pero en campo físicamente la tiene otra, ¿no? Incluso si buscas al productor original y te distraes, él te vende y firma y tan, cuando ya hay alguien más en campo que tiene físicamente la posesión, pero no fueron un notario, no lo formalizaron, o no tiene sus papeles en regla. Luego también algo que llega a pasar es que está lotificado irregularmente y entonces pues, un terreno que en título es un solo terreno, pues físicamente hay muchos más y hay que pues, entender y firmar con los que tengan derechos. Y luego también pasa que hay pues, documentos falsos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Quintana Roo es muy común que haya títulos de propiedad supuestamente de terrenos originalmente nacionales, pues que literal se robaron la papelería de la SEDATU, y ahí andan circulando, en algún punto los inscribieron, pero son falsos, y entonces, y lo mismo con escrituras, y lo mismo, luego también en ejidos, pues también es muy común encontrar certificados o constancias de posesión duplicadas, etcétera, ¿no? Parte de la complejidad es que la situación física y la jurídica no siempre coinciden, ¿no? Entonces es bien importante como cuidar las dos partes para poder como negociar los derechos. Entonces, pues bueno, con esta complejidad, tenemos nosotros en el despacho este esquema, un poco para visualmente verlo, sobre los regímenes de la propiedad en México y cómo pasa la tierra de un régimen a otro. Entiendo que con Julio Medina más o menos lo vieron, ¿no? Básicamente son 3 grandes categorías, propiedad pública, social y privada. Digamos, de privada y social a pública pasa vía expropiación, sobre todo, pero también puede ser por actos de derecho privado, ¿no? Compra-venta y tal. Y a la propiedad social es vía incorporación. Y luego, de propiedad pública a propiedad social, pasa con un reconocimiento y titulación de bienes comunales, dotación o restitución, y luego de la propiedad ejidal, pues con los 3 destinos que tiene, uso común, asentamiento humano y parcelada, que puede convertirse en propiedad privada, el uso común vía aportación de tierras a una persona moral en que participen el ejido y los ejidatarios, las tierras de asentamiento humano vía la titulación de solares y la tierra parcelada vía el trámite de dominio pleno, ¿no? En fin, nosotros, vista esta complejidad, lo que hacemos para celebrar contratos sobre la propiedad inmobiliaria es un proceso en 2 etapas. La primera es una investigación auditoría, que incluimos cuestiones legales, físicas o técnicas y sociales. Y la segunda etapa es implementación, ¿no? Que ahora ya se las explicaré. Pero en esta primera etapa de investigación auditoría, precisamente tratamos de esclarecer la verdad, ¿no? Obtener información que sea confiable y que sea verificable sobre estos temas que marco aquí. Primero, ¿cuál es el régimen de la propiedad y destino legal de la tierra? Régimen de la propiedad, oye, si es pública, social o privada. Y luego, ¿cuál es el destino legal? Que también es importante, ¿no? ¿A qué está destinado? Hoy es una carretera, hoy es una vía de tren, hoy es un cuerpo de agua, etcétera. Y destino legal en el ejido, pues es una parcela, es uso común, es un área de asentamientos humanos, ¿no? Y luego, pues ya irte más a las tripas, ¿no? De quién es. Luego, lo segundo es identificar quién es el propietario y poseedor
que cuando es tema ejidal le dicen posesionario, pero es el mismo concepto. Pues identificar quién es el propietario y aquí, pues luego también pues en distintos regímenes hay algunas trampas, ¿no? Una cosa es el propietario registral y otro que es el más relevante, ¿no? Porque es el que te puede dar un derecho oponible, pero también al poseedor físico, identificar cuál es la situación de la tierra. Puede ser que sea un propietario registral, pero que rentó la tierra a alguien más para sembrarla, puede ser que la haya vendido irregularmente o puede ser que haya un tercero que se metió, pero que físicamente la controla desde hace muchos años. Es, ¿no? Las dos realidades, ¿no? El propietario registral y el poseedor físico, ¿no? Real. Y si coinciden o no y por qué. Y luego las limitaciones, restricciones y gravámenes, ¿no? Que se pueden revisar a través de búsquedas en el registro público para ver que esté inscrito, pero también a través de visitas y inspecciones físicas para identificar pues, qué limitaciones o qué restricciones, ¿no? Puede ser servidumbres de paso, acueductos, si ya hay cableado, etcétera, gasoductos, tal, pues se ven, ¿no? Físicamente y hay que tomarlos en cuenta porque cualquier proyecto que quieras hacer pues, los tiene que considerar. Y bueno, y en tema de restricciones, digamos, también aquí es importante pues identificar, por ejemplo, si hay concesiones mineras, ¿no? Porque pues, el tema minero, ahora en este gobierno, es un gobierno que ha sido, pues ha criticado mucho el tema minero, pero legalmente es una actividad que tiene preferencia sobre cualquier otra, ¿no? Lo mismo que las actividades de hidrocarburos y de relacionadas con la industria eléctrica, son actividades preferentes. Entonces, y sabemos que en otros países a veces se usan estas estrategias, ¿no? Vas y pides la concesión y entonces tienes una preferencia, ¿no? Etcétera. Entonces, pues sí hay concesiones de algún tipo. Luego, sí hay áreas naturales protegidas, que por ejemplo, en el tema ambiental es de las pocas facultades concurrentes de la Federación, de los estados y de los municipios. Entonces, pues hay que revisar a nivel federal, es relativamente fácil, con la CONAMP, revisar y tienen ya un sistema de información muy bueno que perfectamente mapea área natural protegida. Pero los estados no tienen lo mismo. Entonces, sí de pronto, pues hay que preguntar, hay que hacer solicitudes de información e incluso pues conseguir los diarios oficiales, los periódicos oficiales o gacetas para ver cómo están definidas y considerarlas. Y lo mismo a nivel municipal, aunque a nivel municipal es menos común. Y luego, también identificar cruzamientos y afectaciones, ¿no? Que esto en el mismo sentido. Toda la infraestructura que crucen los terrenos, pues es relevante para el desarrollo de un proyecto, ¿no? Y es importante considerar no solo el área núcleo, pues toda la infraestructura relacionada, ¿no? Caminos de acceso, áreas temporales de trabajo, espacios para gasoductos, ductos de agua, ¿no? Todo lo que se vaya a necesitar para que el proyecto sea viable, ¿no? Que a veces ahí es donde se complican las cosas en los ejidos y comunidades. Y luego, un último tema que procuramos hacer, pues es, a partir de toda la información generada durante esta auditoría, los riesgos legales, técnicos y sociales que se identifiquen, ¿no? Más allá de los generales para el proyecto que se quiera desarrollar, pues específicos al lugar, ¿no? Si el título tiene pues determinada irregularidad, si la gente que está ahí es indígena y entonces pues hay un riesgo de que no aceptan que hacer la consulta, varias veces con varios proyectos y de plano no los aprueban, o son muy conflictivos, o etcétera, ¿no? Cómo identificar estos temas. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de
varias actividades que se hacen normalmente en paralelo, ¿no? Primero una revisión de gabinete, pues del plano que te dan del proyecto, del área de interés, defines tus áreas de influencia directa, indirecta, y el área núcleo, y vas generando capas de información, ¿no? Presentas solicitudes de información a todas las dependencias que las puedan tener y es un poco como ir buscando la información hasta encontrar, pues justo estos puntos, ¿no? ¿Cuál es el régimen de la propiedad? Incluso te encuentras, pues que hay una carretera que es carretera, que funciona perfectamente, pero sigue siendo propiedad de un ejido, por ejemplo. Y para efectos de un contrato o de un proyecto que podría parecer irrelevante, pues luego lo tienes que considerar porque los ejidos a veces se ponen creativos y dicen, oye, pues sí te vendí el polígono de tu proyecto, pero ¿qué crees? No tienes derecho a pasar por esas tierras porque son del ejido y no tienes derecho a pasar. Y es una nueva negociación y es otra vez volver a pelearte con ellos, o a discutir o a negociar o lo que sea. Entonces, pues eso, identificarlo y decir, oye, además del permiso que necesitas del SCT, porque es una carretera federal y te va a decir que es su derecho de vía, tú también necesitas en el ejido sacar la anuencia para usar, son tierras de uso común del ejido, ¿no? Por ejemplo. Luego, pues con entrevistas de campo, ¿no? Mucha de la información, sobre todo en propiedades privadas, parte o el origen es pues del propietario o del poseedor, ¿no? Realmente en los registros públicos, en el tema de problemas de acceso a la información, no puedes hacer una búsqueda como la puedes hacer en el RAN, de oye, en el RAN hay un trámite que se llama de ubicación de predio, que tú puedes ir con un plano de un terreno y decirle, oye, esto es de algún ejido, y te contestan con un plano y te dicen, oye, esto es de ese ejido. Entonces, eso detona pues toda la auditoría de ese ejido en particular, ¿no? Y ahora ya hay información en internet que lo hace más fácil identificar, pero cuando es propiedad privada no hay un recurso similar, entonces puedes hacer las búsquedas y ahí cada registro tiene su sistema, pero normalmente por propietario, necesitas el nombre, la puedes hacer por nombre del predio a veces, pero los predios se llaman como a la gente se le ocurrió, y a veces también por dirección, pero luego muchos de estos terrenos rurales no tienen direcciones oficiales. Y luego también obviamente por folio real, ¿no? Pero entonces tienes que tener el folio real, tienes que tener el nombre del predio, tienes que tener el dato para poder hacer la búsqueda. Normalmente, a veces en el registro te mandan al catastro, pero luego los catastros, si no tienen la información, ¿no? Entonces, pues con entrevistas de campo identificas al propietario, que luego llegar a él es un problema, hasta que te dicen, oye, soy yo y aquí está mi título y etcétera, ¿no? Luego elaborando un SIG, ¿no? Un SIG es, para los que no lo tengan tan claro, es un sistema de información geográfico que, digamos, es un software que te permite cargar capas sobre un plano, capas de información, tipo Google Earth o lo que hace Waze o Google Maps o todas estas plataformas, pero enfocado a los temas que son relevantes para un proyecto, ¿no? Entonces, pues le subes, además de una ortofoto, le subes capas del INEGI, le subes capas de los planos de los ejidos, capas de áreas naturales protegidas, y toda la información que vas consiguiendo para que puedas como tener ojos en el terreno e ir tomando decisiones, ¿no? Y de pronto, de lo que viste en campo a cuando lo ves en el plano, pues te das cuenta, oye, nos falta este acceso, oye, por aquí podemos tener un problema, oye, ¿por qué no de una vez compramos los terrenos que están en esta zona? Que si el proyecto se desarrolla, podrían llegar a ser un problema, ¿no? Si tienes un proyecto muy grande, pues quizá quieres proteger ciertas áreas, ¿no? Y si estoy ahí, se me pueden instalar tantas casas y tal, pues mejor igual desde un inicio lo prevés y sales a pues, intentar comprarlos o ver cómo le haces para tener, por ejemplo, pues, todos los terrenos que se necesite para toda la expansión del proyecto, etcétera. Y esta etapa, digamos, de investigación y auditoría concluye con un reporte como de la auditoría, de todo lo que encontraste, y con una definición de la estrategia a seguir, ¿no? Aunque, pues en teoría, las reglas son iguales, en cada terreno te vas encontrando muchos detalles. Entonces, pues vas definiendo la estrategia a seguir. Hay veces que
los terrenos, pues hoy el proyecto tiene necesariamente que pasar por un terreno determinado y entonces, pues ni modo, hay que asumir los riesgos que eso implique y firmar lo que se pueda firmar con quien tenga el derecho, ¿no? Y entonces, por más que el poseedor no tenga un título de propiedad, pues hay que llegar a un convenio con él y que te ceda los derechos que tiene y que te deje hacer lo que quieres hacer. A veces tienes que comprarle a 2 ejidos porque, pues, ni modo, los 2 dicen que es suyo, o tienes que poner de acuerdo a los propietarios, a los que se están peleando, para ver cómo se va a dividir el precio, etcétera, porque pues, muchas veces los proyectos no pueden esperar a que se resuelvan estos conflictos, y muchos conflictos son imposibles de resolver. Incluso, digo, me ha tocado temas en Oaxaca, terrenos con sentencia definitiva, amparos ya de colegiado, ya totalmente concluido el asunto, ya ejecutado, siguen físicamente en conflicto y no se dejan entrar, y si entran hay balazos. Entonces, pues a veces tienes que tomar decisiones prácticas, todo con base como en la información que vas consiguiendo. Y entonces, pues aquí defines como la estrategia a seguir. Y bueno, esta es la primera etapa. Y a partir de esto se genera, digamos, la tercera etapa, ¿no? La implementación, que lo que busca es negociar y firmar pues, los contratos inmobiliarios, ¿no? Y aquí yo diría que hay como 2 caminos, ¿no? Uno, pues es actividades reguladas por la ley de la industria eléctrica o la ley de hidrocarburos, pues hay que seguir el procedimiento establecido en la ley, tal cual como lo define, para evitar problemas, ¿no? Que empieza por la investigación y auditoría. Segundo, pues hay que hacer la evaluación de impacto social. Si hay comunidades indígenas, hay que solicitar que se haga la consulta indígena y hay que pedir los avalos del INDAVIN. Luego hay que manifestar el interés y notificar el inicio de negociaciones. Hay que abrir este periodo de negociación y firmar el contrato. Cuando son tierras ejidales, hay que celebrar la asamblea de formalidades especiales. Y aquí mucha gente del sector, pues ha tomado el criterio que cuando se trata de parcelas ejidales, no es necesario celebrar esta asamblea. Yo creo que este criterio, pues nada más, pues forzar las cosas, porque el artículo que establece eso no hace ninguna distinción. Y yo creo que en todos los casos se debe de celebrar esta asamblea. Ahora, es una realidad que hay muchos ejidos en donde no es viable celebrar estas asambleas, o que celebrarlas te toma mucho tiempo, porque primero tienes que ver que se elija el comisariado, tienes que depurar el padrón, tienes que ponerlos de acuerdo, y a veces hay ejidos en que no es viable juntar a 200 ejidatarios a que se pongan de acuerdo, porque simplemente no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero bueno, así lo dicen las 2 leyes. Luego, pues está este proceso de validación judicial, que la Corte sacó esta jurisprudencia que si no se presenta los 30 días siguientes, dentro de los 30 días siguientes a la celebración del contrato, la sanción es que no se valida y se tiene que volver a hacer el procedimiento. Y entonces hay que cuidar mucho que se presenten esos 30 días y luego acabar con la inscripción en el RPP o en el RAN, ¿no? Aunque la ley no lo dice, por ahí hay alguna circular del RAN que sí, en las actividades reguladas no permite inscribir contratos previo a que se haga este proceso de validación judicial. Y luego, para actividades no reguladas, pues los primeros 2 pasos son iguales, y lo que cambia un poco, aunque nosotros sí recomendamos, hay varias cosas de la ley que son interesantes y que creo que sí suman, ¿no? La parte de describir el proyecto y lo que se va a hacer, creo que es muy sano. Y entonces, pues hay que hacer este proceso de negociación y firma de contratos, y nosotros lo que normalmente hacemos es procesos en 2 tiempos. La realidad es que el contrato ideal normalmente no es posible al inicio, ¿no? Porque hay situaciones irregulares o cosas que hacer. Entonces, si te esperas a que se resuelvan antes de firmar el contrato ideal, pues a veces dejas abierto el tema durante demasiado tiempo y pones en riesgo la viabilidad del proyecto. Entonces, o que te suban los precios, etcétera. Entonces, nosotros siempre lo hacemos en 2 tiempos. Primero, con un contrato para asegurar los derechos inmobiliarios, por el plazo máximo permitió, ¿no? Y digamos con lo que se pueda, ¿no? Y incluso nos ha pasado en proyectos que ya traen muchísima prisa por arrancar, que
con la información que tienes, firmas el contrato que puedes hacer, sabiendo pues, que habrá cosas no revisadas, no previstas. Si hay una sucesión por tramitar, pues firmas con los presuntos herederos, etcétera, ¿no? Pero firmas un contrato, lo ratificas ante notario, vos ves que te otorguen poderes para cumplir obligaciones que hayan asumido, y lo inscribes, ¿no? En el RPP, en el RAN. En ejidos, por ejemplo, pues es mucho más fácil hacer asambleas de formalidades simples y entonces, y firmar contratos por 30 años, ¿no? Que hacer, nosotros sí recomendamos que en proyectos que vayan a tener, pues una afectación muy importante, ¿no? Como por ejemplo un parque solar, pues se busque la compra de la tierra, porque de otra forma, pues generas, le inviertes millones de dólares un terreno, en donde pactaste una renta, a valores comerciales antes de que tuviera esta inversión, y eso con el tiempo, pues no, yo no sé cómo vayan a mantenerse estos contratos, pero entonces, pues sí, lo que recomendamos es firmar este contrato preparatorio con obligaciones de hacer, para llegar al contrato, digamos que ya definitivo, ¿no? Que es un derecho, pues que ya en la medida de lo posible sea irrevocable y permanente, y que asegure la viabilidad del proyecto a largo plazo. Pero entonces, primero se firma este contrato como se puede, digamos, se busca inscribir en el Registro Público de la Propiedad y en el RAN, aunque a veces hay algunas delegaciones que pues dicen, oye, ese contrato no es válido como está, y entonces luego te metes en temas para inscribirlo, pero es mejor hacer el ejercicio, luego hacer los trámites pues, para desincorporar la tierra o para regularizar la tierra, ¿no? De pronto pues, tiene sucesiones, ¿no? Y entonces hay que tramitarla y hay que ver en el RAN si hay lista de sucesión o si no hay que presentar la denuncia de la sucesión en el Tribunal Agrario, y de pronto te tardas en conseguir los papeles, en presentarlo, en que se fije fecha para audiencia, pues igual te tardas 6 meses, un año, y dejar abierto un terreno tanto tiempo, pues puede ser, pone en riesgo la viabilidad del proyecto. Entonces, firmas con los que puedes firmar, con el derecho que tengan, y luego los hay, porque además mucha de la gente, sobre todo en zonas rurales, y esto no tiene nada que ver con que sean ejidatarios, de hecho, las tierras ejidales son mucho más fáciles de regularizar porque es un sistema como que no tiene formalidades, no necesitas notarios, que las sucesiones se tramiten muy fáciles, ¿no? Digamos, pero la gente muchas veces de campo no se preocupa por estos temas o no los hace o los descuida o simplemente no le quiere pagar a un abogado para hacerlo. Entonces, cuando se necesita para un proyecto, pues eso amerita hacerlo y entonces los ayudas a actualizar sus documentos, conseguir las actas de defunción, ir y ver si hay testamento, etcétera, para regularizarlo, ¿no? Y como eso, pues cualquier tema puede ser irregular. Y luego ya firmar el contrato definitivo, ¿no? Y bueno, este es básicamente y muy así a vuelo de pájaro como el proceso que seguimos, ¿no? Para firmar contratos inmobiliarios. Yo, algunas sugerencias muy sencillas y muy prácticas y muy puntuales, ¿no? Pues, y que hemos visto pues, en el despacho y en nuestra experiencia, es que pues es importante definir los requerimientos de tierra desde un inicio, ¿no? Cada firma cuesta, genera riesgos adicionales. Cada que regresas a un ejido a firmar y a negociar, pues, la gente a veces desconfía y dice, oye, pero yo ya firmé, ¿por qué me está haciendo volver a firmar? Luego ni siquiera se acuerdan de qué firmaron y entonces te empiezan a cuestionar de que si lo que firmaron, o te meten ya un abogado o ya, cuando originalmente están de acuerdo, pues ya se echaron para atrás y entonces aprovechan esta siguiente negociación para decir que siempre no, o para sacar más dinero, etcétera. Entonces, en la medida que desde un inicio se definan todos los derechos, pues la verdad es que eso vuelve mucho más fácil las negociaciones. Y otra cosa que es una realidad es que este tipo de proyectos, pues, atraen mucha riqueza y generan mucho valor a las tierras. Entonces, pues no es lo mismo la tierra antes de que se empiece a invertir y a meter fierros, allá que hay una inversión enorme, pues se empieza a generar
pues, especulación y la gente pide más dinero y ya tiene, pues, claramente más valor. Entonces, esto complica luego los procesos. Otro tema es, pues, siempre ratificar los contratos y tomar la posesión ante notario, ¿no? Para evitar los temas de, oye, es que me despojaste o se metieron, ¿no? Furtivamente o denuncias o tal, pues sí tener, oye, un contrato ratificado ante notario y una entrega de posesión, pues si se presenta una denuncia que no se puede muchas veces prevenir, ¿no? De pronto firmas con un propietario privado y brinca un tercero que dice que tenía posesión y te denuncia, y es muy distinto llegar la carpeta de investigación, exhibir tu contrato, exhibir tu fe de hechos de que te entregaron posesión y tal, y entonces se vuelve un asunto que simplemente hay que administrar y tan, pero no un riesgo real. Y lo mismo, pues muchas veces esta gente, y ni siquiera es la gente de campo, son los abogados que los asesoran, pues se les hace muy fácil negar que ellos firmaron, desconocer los contratos, tal, y entonces pues, el hecho de que estén ratificados les da fecha cierta y ¿no? Y ayuda a evitar problemas futuros. Si no saben leer, escribir, pues buscar que firmen sus hijos, ¿no? Porque de eso, ¿no? Que reconozcan que la operación se celebró, obviamente siempre que sean mayores de edad, o que firme alguien que tenga relación cercana a ellos, ¿no? No que firme cualquier persona, porque lo mismo, muchas veces estos, y sobre todo en temas agrarios, la apariencia es muy importante. Entonces, no es lo mismo un contrato pues, que firmó el hijo y que estaba enterado y que todos saben pues, que vive con el hijo el señor y entonces, ¿no? A que firme cualquier persona, entonces, ¿no? Luego estos, porque además luego los que impugnan son los demás hijos que no estuvieron de acuerdo o uno de ellos que quiere sacar más dinero o que lo que sea, ¿no? O que no le repartieron su parte y entonces busca cómo hacer. Otro tema que procuramos hacer es obtener poderes de propietarios y de sus cónyuges. No siempre es posible, a veces se niegan y eso, pues, si se niegan, pues están como en todo su derecho, pero en la medida de lo posible, esto evita que tengas que estar regresando cada vez que se necesita una firma para pedir un permiso, para sacar un documento, para hacer un trámite, y para cumplir, como muchas veces se obligan a hacer una serie de cosas, y luego la gente o no está disponible o ya no quiere o ya se echó para atrás o te desconoce y entonces se vuelven contratos muy difíciles de operar porque pues, necesitas la firma del señor y no te la va a dar y entonces el poder te ahorra muchas discusiones y mucho tiempo y además pues es simplemente un poder para hacer lo que el propietario se obligó a hacer, ¿no? Entonces, pues te ayuda un poco a no depender de que en el tiempo sigan reconociendo y reconociendo, ¿no? Otro tema que para nosotros es muy importante es buscar que la redacción sea simple y llana, ¿no? Y por simple y llana, pues, que no se usen tecnicismos legales, palabras, fórmulas o palabras sofisticadas, ¿no? De pronto, sobre todo en temas eléctricos, unas fórmulas en función de la generación y tal, pero eso se vuelve muy difícil de operar, y entonces los ejidatarios en el tiempo pues ni la entienden, ni la comparten, se quejan, si les va muy bien y lo agradecen, pero si les va mal no están de acuerdo y como que le pagaste 100 pesos el mes pasado y ahora le pagas solo 10, ¿no? Entonces, lo que puede tener un buen espíritu, se acaba volviendo un problema. Y lo mismo con palabras sofisticadas, ¿no? Nos han tocado de pronto contratos que son traducciones de versiones pues o de Europa o de Estados Unidos, de modelos de contratos, pues que no están como tropicalizadas al campo mexicano y a la gente con la que normalmente trabajas, ¿no? Lo que quieres es un contrato que cualquier persona puede entender, ¿no? Que cualquiera que la lea no pueda decir, oye, es que no entendí, ¿no? Yo firmé algo que dice, porque la mayoría de esta gente, pues es gente simple, ¿no? Que tiene poca educación formal, y entonces, y sí se pierden en las palabras,
Y si una manera de engañarlos, pues es poniéndoles un documento tan complejo que no entienda nada. Entonces, entre más fácil esté el documento de leer, y además son contratos sobre tierra, lo único que tienen que decir es el proyecto que se va a hacer, el pedazo de tierra que se está negociando y lo que se les va a pagar, ¿no? Lo demás un poco muchas veces sobra. Y luego, lo mismo, que las contraprestaciones sean fáciles de cumplir, ¿no? Y evitar en la medida de lo posible compromisos abiertos, ¿no? Fáciles de cumplir y decir, y esto no necesariamente es que solo sea dinero, ¿no? Pueden perfectamente ser apoyos, obras sociales, etcétera, pero tienen que estar perfectamente delimitadas, y que se pueda comprobar, oye, yo quedé en pavimentar ese camino, o construir esa tubería, o en entregarles esas máquinas, o lo que se haya pactado y que beneficie más al ejido o a la comunidad, pero que sea fácil de comprobar que se cumplió. Porque de otra manera, además de que se vuelven contratos difíciles o más difíciles de administrar, que cuando estás hablando de muchos contratos, pues sí se vuelve un reto administrativo, y empieza a caer en incumplimientos y solito vas complicando algo que no debe ser complicado, ¿no? Pues básicamente eso es lo que preparé. No sé si tengan alguna pregunta. Si alguien tenga alguna pregunta, yo sí. Yo tengo una, y por lo mientras la voy haciendo, Pablo, en lo que se van animando los demás. Tiene que ver con esos tipos de propiedad que se han inventado los estados, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua tiene un régimen que le llaman mancomunados, ¿no? Zacatecas tienen los fraccionamientos. ¿Qué suelen hacer en ese tipo de casos en donde pues estos regímenes son, inicialmente se entendería que son pues o propiedad estatal, ¿no? O propiedad privada, y que crean un régimen con un registro incluso distinto al registro público estatal? Pues mira, o sea, es parte de la auditoría es entender precisamente cuál es su regulación, y operar con las reglas que tenga, ¿no? Hay, por ejemplo, en zonas urbanas, terrenos que no tienen títulos, ¿no? Por ejemplo, el INSUS trabaja mucho en regularizarlos, y expiden títulos de propiedad que inscriben luego en el registro, pero mientras no lo inscriben, pues hay una posesión ahí medio en el aire, pero ya es zona urbana, a veces están inscritos en catastro. Pues justo lo que hay que hacer es identificar cuál es la situación, exactamente en dónde están, y jugar con las reglas del sistema que haya, ¿no? Pero sí tener por lo menos certeza de que esa es la única situación, ¿no? Luego, en estos casos es bien difícil encontrar como el origen, ¿no? Y llegar oye, ya saber, pues pues en realidad es un terreno nacional, es un terreno, ¿no? Sigue siendo nacional, no hay un título todavía, pero ya hay una ocupación, ya se hicieron ciertos trabajos y es el proceso que se inventó el Estado para regularizar estos terrenos, y a veces hasta firman convenios de colaboración con el INSUS, que antes era la CORET, para regularizar estos terrenos, pues porque ya están en la ciudad y nada, ¿no? Y luego se traslapan además, porque luego te toca que están dentro de una comunidad, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchos terrenos, en el Ajusco, en Tlalpan, etcétera, que hay comunidades agrarias no certificadas, y luego pues, ya está todo totalmente poblado. Entonces, pues, es entender qué pasó, y de ahí, pues, ¿no? Justo definir la estrategia de qué se puede hacer, qué no. Hay veces que sí decimos que yo sí recomiendo y ahí no te metas porque no vas a acabar con un título o va a ser muy complicado. Y incluso cuando con eso, pues, de pronto, oye, no, es que sí se necesita y pues nada, haces lo que puedes hacer, ¿no? Claro, claro, claro. Uh-huh. Muchísimas gracias. Creo que Yasmín prendió su micrófono. No sé si tienes alguna pregunta, Yasmín. Creo que no. Si no, aquí tenemos de Zacarías Valderrama. Dice, ¿puede funcionar el de un contrato de los derechos litigiosos para entregar un terreno para proyectos? Pues depende qué derechos litigiosos tengan.
si el que te cede sus derechos litigiosos tiene la posesión, pues sí te puede él entregar la posesión y decirte, pues, está en este litigio, y si te asumen los riesgos, pues sí, ¿no? Sí se puede. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. De nada, buenas noches. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. No, si no, yo por lo mientras yo también voy haciendo otra. Se suelen también firmar algunos contratos de servidumbre indefinidos. ¿Qué tan válidos son ese tipo de contratos? ¿A qué te refieres con servidumbre indefinidos? Contratos de servidumbre de paso sin un plazo determinado del contrato, sin una terminación del contrato, una fecha de terminación. Yo creo, a ver, las servidumbres, el principal tema que yo he visto es que la gente usa esa figura sin que haya un predio dominante. Entonces, yo creo que es un elemento esencial que haya un predio, tiene que haber dos predios y uno sirve a otro. Si no hay un predio dominante y ni siquiera tienen que estar pegados, ¿no? Pero tiene que haber un predio dominante. Luego esto y se usa mucho para liberar derechos de vía, de líneas de conducción, incluso de carreteras y tal, pero no es, para mí ese contrato desde un punto de vista civil no es válido, ¿no? Tiene que haber dos predios. Y luego el tema del plazo, yo creo que puede haber servidumbres permanentes, ¿no? En tema eléctrico, así estaba diseñado el Código Civil y así te lo permitía. Ahora está la discusión y no hay criterios realmente en derecho agrario si las servidumbres pueden ser o no permanentes. Está este artículo 45 que dice que el uso es temporal por el plazo que dure el proyecto productivo, que no será mayor a 30 años, pero yo creo que hay cierto tipo de servidumbres que puede justificarse que sean permanentes. Y de hecho, hemos hecho algunas asambleas en ese sentido, de formalidades especiales para constituir servidumbres, porque, por ejemplo, oye, un acueducto, si tú tienes, por ejemplo, de descarga de aguas residuales, tú tienes una nave industrial y necesitas descargar aguas residuales y tienes que pasar por el ejido, pues el plazo no hace ningún sentido. La realidad es que mientras mantengas la nave industrial ¿no? La planta, el derecho a usar las aguas y a descargarlas, pues no es como que vas a cambiar un acueducto de ese tipo. Es infraestructura que normalmente dura mucho más de 30 años. Y para mí es una servidumbre que debería poder ser permanente. Más que indefinido, porque yo creo que ponerle indefinido genera, pues yo te notifico y lo defino, y pues, no lo habíamos definido, pero yo quiero que sea nada más un año. Yo diría, pues es una servidumbre permanente, irrevocable, y cuando sea, yo creo que depende de la naturaleza de la actividad, ¿no? Y por ejemplo, soy un gasoducto, ¿no? Es un caso, pues, lleva 100 años y sigue funcionando y tal, ¿no? Pero ahora también es cierto que con la ley de la industria eléctrica y de hidrocarburos, sí son muy específicas, que es por el plazo que dura el proyecto, y entonces, pues yo ahí lo que diría es, digo, la respuesta más fácil es hacerla con el plazo que prevé la ley, tan, ¿no? Sí, sí. Pero, o el plazo de tu permiso. Exacto. A ver, pero si es de 50 años y la ley te dice 30, ahora lo que nosotros hemos hecho es poner cláusulas de vigencia que digan, oye, pues será por 50 años tal, oye, y si el Registro Agrario Nacional no está de acuerdo y si el tribunal no está de acuerdo, pues será de 30 años, ¿no? Y luego además no lo puedes ganar en un eventual litigio, pues bueno, de 30 años, ¿no? Entonces un poco como cubres las dos opciones, sí. Okay. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Aquí tenemos algo que dice El Salvador. En el caso de que se requiera el uso y ocupación de dos predios correspondientes a ejidos diferentes, ¿se puede alargar el plazo de la negociación o ya es un plazo definido?
Pues a ver, el plazo de la negociación, estos 180 días, realmente está pensado para que después de los 180 días puedas pedir la servidumbre legal o la mediación de la SEDATU. Pero pues realmente puedes negociar el tiempo que quieras, ¿no? Mientras sigas, ¿no? En pláticas tal, ¿no? Yo pensaría que el proceso de negociación se tiene que hacer por ejido y que con cada ejido corre el plazo a partir de que le notifiques, ¿no? Sí, que es en términos formales, ¿no? Generalmente, pues eso ya notificaste cuando ya iniciaste desde antes tu negociación como tal. Exacto. Sí, tal cual. Y te Ok, tardas en perfecto. negociar lo que te tardas, o sea, ¿no? Sí, claro, y ya en caso de que no lleguen a un acuerdo pasarían a la mediación, ¿no? Los 30 días de mediación. Exacto. O la Que también, y yo entiendo que este gobierno, casi desde promesa de campaña, trae línea de no expropiar y digo, pueden mediar y tal, pero si no llegas a un acuerdo, pues va a ser muy difícil que el gobierno se aviente una servidumbre legal, una expropiación, ¿no? Claro, claro. Mi pregunta también iba más enfocada porque entiendo que para poder llevar a cabo las negociaciones hay que hacer las reuniones ejidales, pero tiene que haber un mínimo de participantes, ¿no? También. Si no se cumple, no se pueden llevar a cabo. Sí, total, sí, las asambleas sí son de formalidades simples, tienen que estar la mitad más uno en primera convocatoria y en segunda y ulteriores quienes se presenten. Y de formalidades especiales son, creo que es 3/4 partes elegido, el 75% en primera y en segunda y ulteriores la mitad más uno. Entonces, si no están, pues no se pueden celebrar. Y ahora, digo, por ejemplo, en la pandemia ha habido plazos muy largos en donde no te dejan convocar, porque la PEA te dice, yo no puedo ir por la pandemia y entonces no la puedes celebrar. Y entonces, ¿no? Estos plazos, ¿no? Se alargan mucho más. O no tienes un padrón porque el RAN no está abriendo, etcétera, ¿no? O sea, la pandemia ha complicado mucho los plazos, digamos. Así es, muchas gracias. Bueno. Ok, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Si no, pues yo creo que daríamos por concluido la sesión del día de hoy. Solamente nos queda agradecerte, Pablo. Ha sido una muy buena sesión, ¿no? La verdad es que muy clara, ¿no? Muy concisa y muy directa, como suele ser el despacho. No, gracias a ti por la invitación, ¿no? Claro, y esperemos que después puedas repetir en alguna otra sesión con algún otro tema. Esos Venga, tantos que tú sabes. ya vas. Órale, pues. Vale, pues agradecerle Pues a que estén todos muy su bien. presencia. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Cuídense, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Dani. Saludos.